Desesperado por salvar a su padre de una deuda, Myung se ve obligado a aceptar una oferta de un prestamista despiadado. Las condiciones son claras: asumir el papel de sirviente de la casa y acercarse para reunir información vital sobre el joven amo de la casa, Baek Ji-tae. Al entrar en su nuevo lugar de trabajo, la misión de Myung da un giro inesperado cuando se le asigna ayudar a Ji-tae con una tarea inusual: su baño. Myung entiende que esta oportunidad única es su clave para acercarse a su objetivo. Sin embargo, en el momento en que sus ojos se cruzan, Myung se da cuenta de que, sin importar cuánto llore, no hay vuelta atrás. Myung, algo ansioso, espera en un baño de lujo la llegada del joven millonario, a quien debe servir para saldar una deuda de 5 millones, impuesta tras la desaparición de su padre. Jian, el poderoso hombre a cargo, le asignó la tarea de vigilar al pelinegro, ya que lo considera sospechoso. Mientras espera, el menor escucha un ruido y, preocupado, entra para encontrar al mayor en una situación íntima. Sorprendido, pierde el equilibrio y es sostenido por un molesto Ji-tae, dejándolo arrepentido de la decisión que lo llevó a esta situación comprometedora. A pesar de la tensión, el menor, cautivado por la presencia del más alto, intenta disculparse y retirarse, pero el contrario lo detiene, debilitado, y se desploma sobre él. Con autoridad, le ordena que cierre el grifo, pues el ruido le molesta, y el más bajo obedece rápidamente. Sin embargo, el pelinegro lo empuja hacia la bañera y le impone 3 reglas: no abrir puertas sin permiso, mantener el agua cerrada y no mirarlo con lástima. Estas instrucciones parecen tener un significado profundo, y el castaño, consciente de los riesgos para su misión y el bienestar de su padre, se disculpa y accede a lavar el cabello de Ji-tae. Durante esto, el más alto, en tono provocador, comenta que su mirada lo pone caliente, dejando al otro incómodo y desconcertado. La tensión entre Myung y el mayor aumenta mientras el primero le lava el cabello, sintiéndose vulnerable ante la atención del contrario en cada uno de sus movimientos. El más alto apoya su cabeza en la pierna del menor, mirándolo de forma seductora, provocando que el otro se sonroje. Más tarde, agotado, recuerda la misión de vigilar al pelinegro, cuestionándose si esta cercanía podría ponerla en riesgo. Recibe una llamada de Jian, quien le exige aprovechar cualquier oportunidad de acercamiento para obtener información. Intenta preguntar por su padre, pero Jian cuelga, dejándolo en incertidumbre y frustración. Myung despierta agitado tras una pesadilla en la que su padre le pide ayuda, recordándole la presión de su misión. Pronto alguien le informa que Ji-tae requiere su asistencia. Al llegar, la secretaria Jun le explica que será responsable de atender al joven, quien, en bata, aprovecha para hacer comentarios sarcásticos, manteniendo al contrario en constante incomodidad. Mientras Myung intenta cumplir su tarea, el señorito lanza comentarios críticos que debilitan su confianza y lo desarman emocionalmente. En un momento de tensión creciente, Ji-tae insinúa un cambio en su relación, dejando al castaño nervioso y atrapado entre las exigencias del contrario y su misión de salvar a su padre. La situación se intensifica hasta que el más bajo, abrumado, pierde el conocimiento debido al intenso nerviosismo, mientras que el otro lo observa, disfrutando de su reacción. En una galería de arte, la señora presidenta es interrumpida por la llegada de su hijo mayor, el presidente Baek. La tensión entre ellos es palpable, especialmente cuando el secretario menciona la esperada llegada de Ji-tae, el hijo legítimo y futuro heredero, insinuando que Baek, como hijo ilegítimo, tiene menor importancia. Resentido, Baek sugiere que Ji-tae debería tomar su lugar, reflejando su amargura. Cuando el más alto llega, intercambian saludos irónicos y ante la retirada de su madre, Baek le propone al pelinegro elegir una pintura como símbolo. Frente a Cry Me a River, ambos interpretan la obra como una crítica a la ambición de su madre. Baek Jian, en un intento de cercanía, le pide al contrario que lo llame Hyun, pero Ji-tae lo rechaza fríamente. La conversación concluye cuando ambos admiten que se espían mutuamente, exponiendo la rivalidad y falta de confianza en la familia. Myung despierta en una habitación desconocida de la mansión, recordando que se desmayó por fiebre. Rememora cómo el joven amo se preocupó por él, asegurándose de que un médico lo atendiera e incluso cambiándole la ropa, lo que le provoca sentimientos encontrados de vergüenza y gratitud. Recuperado, el castaño retoma sus tareas, aunque le preocupa no haber reportado sobre su misión. Reflexionando sobre el comportamiento de Ji-tae, comienza a dudar si realmente es una mala persona. Mientras trabaja, una sirvienta comenta que algunos se sienten atraídos por el joven amo, lo que lo sonroja.
Más tarde, una sirvienta le menciona que el joven amo suele desaparecer sin aviso, lo que le da algo de tranquilidad para colaborar en la limpieza general de la mansión. Al final del día, la secretaria Jung informa que Ji-tae lo ha solicitado. El más bajo, algo nervioso, acude al lugar indicado, donde se encuentra con una mujer rubia desconocida. Poco después, el pelinegro aparece y le pide a Myeon que lo acompañe mientras se prepara para bañarse, dejándolo sin palabras. En presencia de la secretaria Jung y la mujer rubia, el más alto insinúa que ambos deberían bañarse juntos, a lo que el castaño responde firmemente con un "no quiero", sorprendiendo a todos. Tras el intercambio, la mujer y la secretaria salen, dejándolos a solas. En ese momento, Ji-tae revela que sabe que fue enviado por su medio hermano, Baek-yang. El castaño, frustrado y confuso, lo confronta, recordando todas las veces que se sintió vulnerable ante sus juegos y manipulaciones. El pelinegro, admitiendo su manipulación, explica en tono amargo que en su vida todos parecen esperar que falle, dejando al más bajo sumido en emociones encontradas. Myeon se encuentra en una situación complicada e indeseada con el joven amo, quien lo besa y se acerca físicamente sin su consentimiento, ignorando sus objeciones y límites. A pesar de sus intentos por resistir, el castaño se siente agotado, incómodo y vulnerable ante la actitud dominante del pelinegro. La escena concluye con una advertencia del joven, sugiriendo que se relaje para evitar salir herido, lo que implica una posible intensificación de la situación. La tensión entre ambos sigue en aumento. Myeon, emocional y físicamente agotado, intenta mantener su distancia, pero el joven amo, con su magnetismo, lo sigue atrayendo y complicando sus sentimientos. La relación se vuelve aún más compleja cuando el castaño comienza a cuestionarse su misión y sus propios sentimientos, atrapado entre su deseo de salvar a su padre y el control que el pelinegro ejerce sobre él. Posteriormente, Myeon, marcado por los eventos de la noche anterior, es llevado en coche hasta donde lo espera Yang. Este, con desdén, lo reprende al ver una marca en su cuello, recordándole que su misión es obtener información sobre el joven amo, no involucrarse con él. Le muestra una foto de su padre y lo amenaza, advirtiéndole que la vida de su familia está en riesgo si no cumple su tarea. El más bajo, en estado de shock, sale del edificio aferrado a la foto. Camino a casa, unos chicos lo molestan y sugieren llevarlo a un motel, aumentando su angustia. Justo cuando parece que la situación empeorará, Ji-tae aparece y, con una actitud protectora, interviene salvajemente, dislocando el brazo de uno de los sujetos y dejando claro que no permitirá que nadie dañe al castaño. A pesar de su actitud fría, esta acción revela un lado protector del pelinegro, dejando al más bajo atrapado entre su misión, la advertencia de Gian y la inesperada protección del joven amo. Myeon huye con pánico tras la intervención del más alto en una confrontación con los sujetos. Durante su escape, otro hombre con un arma filosa provoca un flashback traumático de su niñez, cuando fue herido en el cuello. A pesar de su miedo, el castaño se interpone para proteger al joven amo, resultando lastimado. Ji-tae, enfurecido, confronta al sujeto hasta que su guardaespaldas interviene y resuelve la situación. A solas, el pelinegro muestra poco consuelo, criticando la debilidad del más bajo y pisando una foto de su padre, lo que le afecta profundamente. En el coche, el más alto es directo sobre sus expectativas. Quiere que el otro acceda físicamente a cambio de ayuda para encontrar a su padre. Más tarde, en un restaurante de lujo, un hombre mayor se muestra irritado tras enterarse de que su nieto no asistirá a la cena. Su nuera, Jeon Suryeon, despide a la mayoría del personal, interroga al último empleado sobre la lealtad hacia su suegro y advierte al anciano, insinuando que debe mantenerse neutral en los asuntos de herencia. En otra escena, en el baño, el castaño, herido, se sorprende cuando el joven amo le ofrece atender sus heridas, generando una conexión emocional entre ellos. Esto despierta en Myeon recuerdos dolorosos, mientras que Ji-tae, curioso, insiste en saber si se conocen de antes. Un flashback muestra un incidente de la niñez del más bajo, cuando recibió una cicatriz al interponerse en una pelea. El millonario nota el impacto de este recuerdo, pero dirige al contrario a una interacción más íntima, intensificando su cercanía emocional y física. En una llamada telefónica, el pelinegro ordena la búsqueda de Kyung Jong-seo, conectando la búsqueda con el padre de Myeon. Por otro lado, en un lugar sombrío, un desconocido ruega por su vida, pero le es negada la esperanza de ayuda. Al día siguiente, el castaño llega a la mansión del joven amo, quien le encarga cargar ropa de diseñador comprada en su nombre, insinuando la continuidad de su trato.
Esa noche, el pelinegro invita al más bajo a su habitación. Las criadas ayudan con las bolsas de ropa, pero Meowm sospecha de ellas, creyendo que podrían estar vigilándolo. En su habitación, al revisar sus cosas, encuentra una placa con el nombre de Go Ha-yoon, desconcertándolo aún más. El castaño, angustiado, se pregunta sobre la conexión entre el joven amo, la placa y su propio pasado, sintiendo que la relación se complica cada vez más. Meowm de joven, después de un accidente, pierde sus recuerdos del último año, solo recordando vagamente su identidad y algunos detalles familiares. En el presente, durante sus tareas en la mansión, aún no puede recordar a quién pertenece la placa que le resulta familiar. Mientras el castaño prepara el baño para el joven amo, lo descubre dormido y angustiado en medio de una pesadilla. Movido por compasión, intenta calmarlo, lo que despierta en él emociones contradictorias sobre su relación con el pelinegro y su deseo de libertad. Ji-tae, afligido, le confiesa sus temores y le pide que, cuando encuentre a su padre, huya a un lugar seguro. En otra escena, un grupo se encuentra en un bar y el rubio comenta la ausencia del pelinegro, quien solía ayudar a atraer clientes. En su interacción con Jian, el medio hermano de Ji-tae, Ha-yoon le coquetea descaradamente, aunque el otro le advierte que no cruce límites. Más tarde, el pelinegro está en la cocina, preparando tostadas francesas para Meowm, sorprendiendo a su secretaria, quien elogió su habilidad culinaria. Esta le advierte sobre el riesgo de que Jian descubra sus visitas al club de Go, pero Ji-tae le pide que guarde silencio para no despertar al castaño, quien descansa profundamente en una cama cercana. El más bajo despierta en la mansión, confuso y afectado por la amnesia. Recuerdos fragmentados de una relación cercana y misteriosa con el joven amo comienzan a surgir mientras realiza sus tareas, y ambos se ven envueltos en una mezcla de tensión y ternura que revela un pasado compartido desde la infancia. Meowm y Ji-tae, cada vez más conscientes de su mutua dependencia emocional, comparten momentos de cercanía que reavivan antiguos recuerdos. Entre estos, el pelinegro revela que ha encontrado al padre del castaño y le ofrece su ayuda para que ambos escapen. Sin embargo, la oferta está teñida de frialdad, lo cual deja al más bajo confundido sobre los verdaderos sentimientos del otro, quien parece atrapado entre su deseo de protegerlo y su miedo a dejarlo ir. Mientras Meowm procesa estos sentimientos, otras personas intervienen. Yang, el medio hermano de Ji-tae, y Ha-yoon, un amigo de infancia del pelinegro, aportan información que profundiza los secretos que rodean al joven amo, después del accidente que tuvo el castaño y a su complicada familia. El rubio se presenta ante el castaño, presionándolo a recordar el accidente que dejó al más bajo herido y revelando que fue testigo de la angustia de Ji-tae en aquel momento. Esto genera una intensa confrontación, donde Meowm descubre que su padre fue el que intentó desvivir al joven amo. Así, en el bar de Ha-yoon, el más bajo, en busca de respuestas, revive recuerdos traumáticos y finalmente comprende la naturaleza sombría de su pasado y la conexión trágica entre su padre y el pelinegro. Este descubrimiento redefine su relación con Ji-tae y plantea una pregunta inquietante sobre la lealtad, el sacrificio y la verdad que cada uno está dispuesto a enfrentar. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.